Vamos a observar cómo programar y procesar el analito creatina sinasa CK o CPK total en suero utilizando el reactivo de la línea Vital Scientific o Elitech en un equipo semi-automatizado, en este caso Minray BA88A. De inicio, nuestro inserto nos dice las características de la prueba. Sin embargo, hay que hacer una aclaración de que este inserto tiene un error. Aquí dice que por cada 100 microlitros de reactivo de trabajo hay que agregar 40 de muestra, pero aquí debería de decir 1000 microlitros, ya que si lo hacemos aquí, aparte de que es demasiada muestra o demasiado volumen de control, como estamos observando, al momento de dar el control de calidad y las muestras nos da valores muy elevados. Aquí debe de decir que por cada 1000 de reactivo de trabajo son 40 de muestra o de control. Una vez explicado esto, tenemos que conceptualizar que son 4 volúmenes de reactivo 1 y un volumen de reactivo 2. Aquí los tenemos, el reactivo 1 y el reactivo 2, que como sabemos el equipo aspira 500 microlitros, por lo tanto vamos a agregar 400 de reactivo 1 y 100 de reactivo 2 para agregarle en este caso 20 de muestra o de control. Entonces, para programar la prueba nos vamos a ir a parámetros y vamos a elegir la prueba de CK. Sabemos que es cinética porque utiliza un factor K, no un calibrador como tal. Longitud de onda primaria está correcto, 340, no hay secundaria. El retraso es el tiempo de preincubación, que en este caso nos dice que son 2 minutos a 37 grados, los cuales ya sea que los podamos incubar externamente en un baño María o bien programarlo aquí mismo. Yo en este caso escojo que esa preincubación sea aquí mismo, entonces 120 segundos y el tiempo de medición 3 minutos, que serían 180 segundos. Las unidades son unidades por litro. Le dejamos aquí en incremento o aumento y sin decimales. En cuanto a las restricciones, nos dice que el rango de referencia pues varía entre sexo. Sin embargo, vamos a ponerle de 10 para que no caiga por fuera del límite lineal, hasta 171, pero obviamente ya en el reporte de resultados ya va a ser correspondiente a sexo. Y la linealidad va de 10 a 1714. El factor K dice que es 4127. Y nuestro material de control, número de lote, la media esperada, y la desviación estándar. Por cuestiones de tiempo solamente muestro el registro de un nivel, pero recuerden que deben ser 2 niveles de control y ya está programada nuestra prueba. Ahora bien, tengo aquí mis alícuotas de control y la muestra del paciente problema. Entonces quedamos que de reactivo 1 400 microlitros. Y de reactivo 2
100 microlitros. Y ya tenemos listo nuestro reactivo de trabajo. Y ya para procesar nos vamos a test. Elegimos el analito CK. Ejecutamos blanco de agua. Y vamos a probar en primera instancia el control. 20 microlitros. En este caso de el control nivel 1 a la mezcla de trabajo. Seleccionamos control de calidad, aspiramos y va a empezar la medición. Hasta este punto va a ser la preincubación a 37 grados, los 2 minutos. Y a partir de aquí va a empezar a leer como tal la delta de absorbancia por 3 minutos. Como en cualquier método cinético, mientras más pendiente tenga la curva de reacción, más alto será el resultado y viceversa. En estos momentos ya está por culminar, cerca de culminar la lectura de delta de absorbancia. Vemos que efectivamente es una curva ascendente y tal y como lo programamos y nos dice el inserto de nuestro control, esperamos una media de 120 y un rango que va de 98 a 142 unidades por litro. Y efectivamente tenemos un valor de 112, el cual cae dentro del rango y es aceptable para seguir con el proceso, en este caso de la muestra. Para la muestra, de igual manera, son 20 microlitros de la muestra del paciente a la mezcla de trabajo. Aspiramos y esperamos a que culmine de leer la reacción. Aquí ya está a punto de culminar la lectura y en este caso es un paciente del sexo femenino, en donde según el inserto los valores normales son menor a 145 y obtenemos un resultado de 63. Entonces, al haber caído los controles dentro de rango, no habiendo detectado un error en alguna regla de control de calidad, ya podemos reportar este resultado al paciente.